¿Alguna vez te has preguntado qué tiene este libro que ha transformado naciones, desatado guerras y cambiado el curso de la historia? ¿Es solo un conjunto de textos antiguos o encierra un poder que pocos conocen? A lo largo de los siglos, millones lo han leído buscando respuestas. Pero, ¿qué es lo que realmente encontramos en sus páginas? ¿Qué secretos oculta el libro más leído del mundo? Hoy, exploraremos el verdadero poder de la Biblia. ¿Estás listo para descubrirlo? El poder de la Biblia trasciende el mero hecho de ser un conjunto de textos antiguos o un documento religioso. Ha sido, a lo largo de los siglos, un faro para millones de personas que han buscado respuestas a las preguntas más fundamentales de la existencia. Desde sus orígenes hasta su impacto en la vida moderna, su influencia es inmensa, no solo en el ámbito espiritual, sino también en lo social, cultural, filosófico e incluso político. Este libro ha dejado una marca profunda en la civilización humana, modelando el curso de la historia de manera innegable y duradera. Sin embargo, lo que más llama la atención es el porqué de su poder, su capacidad para transformar no solo naciones, sino también vidas individuales, para mover a las personas a la acción, inspirar esperanza y despertar en los corazones el deseo de cambio. Desde una perspectiva histórica, la Biblia ha sido un motor clave en la formación de leyes, gobiernos y sociedades enteras. Desde la antigua Grecia hasta el Imperio Romano, pasando por la Edad Media y la modernidad, el impacto de la Biblia es innegable. No solo ha influido en la fe de miles de millones, sino que también ha servido de base para la creación de códigos de moralidad y justicia que aún hoy permean en nuestras sociedades. Las leyes modernas sobre derechos humanos, igualdad y justicia social, así como muchos de los principios éticos universales que compartimos hoy, encuentran en las páginas de la Biblia sus primeras expresiones. No obstante, este impacto no siempre ha sido pacífico. El poder de la Biblia ha desatado conflictos, guerras y revoluciones. Las cruzadas, la Inquisición, la Reforma Protestante y la Guerra de los 30 años son solo algunos ejemplos de cómo las interpretaciones y enseñanzas bíblicas han sido usadas tanto para justificar acciones violentas como para inspirar movimientos pacíficos de transformación social. A lo largo de la historia, los líderes han buscado en sus páginas justificación para la guerra, mientras que otros, como Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, han hallado en sus enseñanzas la inspiración para luchar por la paz, la justicia y los derechos humanos. Uno de los factores clave que explica la influencia de la Biblia es su capacidad para hablar directamente al corazón humano. A través de sus páginas se abordan los grandes dilemas y preguntas de la existencia humana, el origen de la vida, la naturaleza del mal, la importancia del sacrificio, el significado del sufrimiento y la promesa de la redención. No importa cuántas veces se lea, ni cuántas generaciones hayan pasado, sus enseñanzas siguen resonando. Es un libro que invita a la introspección, a cuestionar la vida misma y a buscar un propósito más elevado. Es precisamente esta capacidad para generar reflexión la que ha transformado vidas a nivel personal. Tomemos, por ejemplo, el Salmo 23, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta simple declaración ha brindado consuelo a personas en momentos de desesperación, sufrimiento y dolor. Las palabras de las Escrituras han sido una fuente de fortaleza
para quienes enfrentan pruebas personales, enfermedades o pérdida. Para muchos, leer la Biblia no es simplemente un acto de devoción religiosa, sino un acto de supervivencia emocional y espiritual. Además de su capacidad para consolar, la Biblia también reta al lector. Sus enseñanzas no siempre son fáciles de seguir o comprender. De hecho, a lo largo de la historia, muchas de las enseñanzas bíblicas han sido mal interpretadas o mal utilizadas, lo que ha llevado a profundas divisiones. En la Biblia encontramos mensajes de amor, perdón y unidad, pero también advertencias y llamados al arrepentimiento, a la justicia y a la disciplina. Jesús, en el Nuevo Testamento, llama a sus seguidores a amar a sus enemigos, algo radical en su tiempo, y aún hoy, una enseñanza que desafía las normas sociales y humanas. Ese tipo de mensaje tiene un poder transformador que puede llevar a la reconciliación personal y social si se sigue en su espíritu más profundo. Otra característica fascinante de la Biblia es su carácter multifacético. No es simplemente un libro de reglas o doctrinas. Es también una obra literaria sublime. A lo largo de sus páginas encontramos poesía en los Salmos, sabiduría práctica en Proverbios, historias épicas y dramáticas en el Génesis y los libros de los Reyes, parábolas en el Nuevo Testamento y profecías en Isaías y Apocalipsis. La diversidad de géneros y estilos literarios es una de las razones por las que la Biblia ha sido estudiada no solo como un texto religioso, sino también como una obra maestra de la literatura universal. Grandes autores, poetas y filósofos han bebido de sus fuentes para crear sus propias obras, haciendo de la Biblia no solo un texto sagrado, sino una fuente de creatividad e inspiración artística. Pero el poder de la Biblia no reside únicamente en su contenido, sino en su perdurabilidad. Ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro en la historia. Desde el hebreo y el griego antiguo, pasando por el latín de la Vulgata, hasta las más de 3.000 lenguas en las que se puede leer hoy en día, la Biblia ha roto las barreras lingüísticas y culturales, llegando a los rincones más remotos del mundo. A pesar de los intentos a lo largo de la historia de censurarla o prohibirla, su mensaje ha sobrevivido, lo que refuerza la idea de que no es simplemente un libro ordinario. La Biblia también ha sido objeto de numerosos estudios científicos y arqueológicos. Durante siglos, los académicos han intentado desentrañar sus misterios, analizar sus textos en sus idiomas originales y correlacionar sus relatos con descubrimientos históricos. En algunos casos, los estudios han confirmado detalles históricos mencionados en las Escrituras, lo que ha añadido credibilidad a sus relatos. Sin embargo, el verdadero poder de la Biblia, para muchos, no reside en su precisión histórica, sino en su capacidad para transmitir verdades universales que trascienden el tiempo y el espacio. Finalmente, no podemos hablar del poder de la Biblia sin mencionar su promesa de transformación. La Biblia no solo narra la historia de un pueblo o de un individuo, sino que invita al lector a ser parte de una narrativa más grande, la historia de la redención humana. Desde el Génesis, con la creación del hombre, hasta el Apocalipsis, con la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, la Biblia presenta una visión de un propósito trascendental para la humanidad. Nos invita a participar en esa historia, a buscar la reconciliación con Dios y con los demás, y a vivir vidas llenas de propósito, amor y justicia. En resumen, la Biblia no es solo un libro, es un compendio de sabiduría, historia, profecía, poesía y doctrina que ha tocado el corazón de millones y ha cambiado el curso de la historia. Su verdadero poder reside en su capacidad para hablar a cada generación, a cada persona, y ofrecerles algo único, algo que transforma desde dentro. ¿Qué secretos encierra la Biblia?
Solo aquellos que se sumergen en sus páginas con un corazón dispuesto pueden descubrirlos. La Biblia, a menudo vista como un libro sagrado que brinda paz y esperanza, también encierra pasajes y conceptos que pueden perturbar profundamente al lector. Detrás de sus relatos de amor y redención, también encontramos visiones de destrucción, castigo eterno y un juicio inescapable que pone en cuestión no solo la vida terrenal, sino el destino final del alma. En sus páginas se narran eventos que desafían la lógica y lo moral, y que han hecho que muchos se pregunten si el poder de la Biblia es tanto salvador como condenatorio. Uno de los temas más perturbadores que recorre la Biblia es el concepto del juicio final, un día en que todas las acciones, pensamientos y deseos serán revelados. El libro del Apocalipsis, quizás el más inquietante de todos los libros bíblicos, ofrece visiones aterradoras de un futuro en el que la humanidad es confrontada por su propia naturaleza corrupta. Bestias con múltiples cabezas, ríos de sangre, plagas que asolan la tierra y una batalla final entre el bien y el mal son solo algunos de los detalles que pintan un escenario apocalíptico. ¿Es esto solo un simbolismo o una advertencia sobre lo que podría estar por venir? El concepto del infierno, descrito como un lugar de tormento eterno, es otro aspecto que ha estremecido a generaciones de lectores. Jesús mismo habló del fuego que no se apaga y del lugar donde será el llanto y crujir de dientes. Mateo 13:50. La idea de que un alma podría ser condenada a un sufrimiento sin fin en un lugar de oscuridad y desesperación plantea preguntas inquietantes. ¿Puede un Dios de amor realmente condenar a alguien a tal destino? Y si es así, ¿qué tan fácil es caer en esa condena? ¿Cuántas de nuestras acciones, pensamientos o decisiones nos empujan más cerca del abismo sin que siquiera nos demos cuenta? Los relatos de violencia en la Biblia también son inquietantes. El Antiguo Testamento está lleno de historias donde Dios ordena la destrucción total de pueblos enteros, como en el caso de los amalecitas, a quienes se les mandó exterminar completamente, incluyendo a mujeres, niños y animales. 1 Samuel 15:3. ¿Cómo reconciliar esto con la imagen de un Dios compasivo? Estos episodios de genocidio, sacrificios humanos y castigos crueles dejan un rastro de preguntas sin respuesta. Uno de los momentos más perturbadores de la Biblia es la historia de Abraham e Isaac, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo como prueba de su fe. Génesis 22. Aunque finalmente Dios detiene el sacrificio, el simple hecho de que haya pedido tal acto es perturbador. ¿Qué tipo de fe se requiere para obedecer una orden tan cruel? Y, si Dios es omnisciente, ¿por qué necesitaría probar a Abraham de una manera tan extrema? Esta historia lleva al lector a cuestionar hasta dónde está dispuesto a llegar el amor por lo divino y cuán frágil es la línea entre la devoción y la locura. El concepto de libre albedrío también se vuelve inquietante cuando lo miramos de cerca. A lo largo de la Biblia, se nos presenta la idea de que los humanos tienen la libertad de elegir su destino, seguir a Dios y ser recompensados, o rechazarlo y enfrentar las consecuencias. Sin embargo, en muchos pasajes, parece que ciertas personas están predestinadas para la destrucción, como en el caso del faraón de Egipto, cuyo corazón Dios endureció para no liberar a los israelitas. Éxodo 9:12. Esto plantea preguntas perturbadoras sobre la verdadera libertad que tenemos. ¿Estamos realmente en control de nuestro destino? ¿O somos peones en un plan divino donde algunos están destinados a caer? ¿Y
Quizás lo más perturbador de todo es la representación de la naturaleza humana en la Biblia. Desde el Génesis, el ser humano es mostrado como profundamente defectuoso, propenso a la traición, el egoísmo y la violencia. El pecado original marca a la humanidad como caída desde su creación, destinada a luchar contra sus propios impulsos destructivos. Este relato de la humanidad como inherentemente corrupta, incapaz de redimirse por sí misma, crea una atmósfera de desesperanza y dependencia absoluta de un poder superior. ¿Qué significa esto para aquellos que no encuentran ese poder, para los que se sienten abandonados por Dios? En resumen, la Biblia no es solo un libro de consuelo y esperanza, es también un espejo oscuro que nos enfrenta con las profundidades de nuestra propia naturaleza y los abismos más inquietantes del destino humano. Sus pasajes más perturbadores nos recuerdan que el poder de lo sagrado puede ser tanto una fuente de luz como de sombras. Lejos de las interpretaciones simplistas, nos desafía a enfrentar las preguntas más difíciles sobre el bien, el mal, la libertad y el destino. ¿Estás dispuesto a mirar más allá del consuelo y enfrentar las verdades más sombrías que la Biblia oculta entre sus líneas? Una historia bíblica que refleja el lado más perturbador y oscuro de las Escrituras, al tiempo que explora el poder y las consecuencias del juicio divino, es la del gran diluvio y Noé, narrada en el libro de Génesis, capítulo 6-9. Es un relato que aborda la corrupción humana, el castigo divino y la posibilidad de renovación a través de una destrucción masiva que afecta a toda la creación. Aunque popularmente se conoce como una historia de salvación para Noé y su familia, sus elementos más perturbadores revelan una cara diferente de la relación entre Dios y la humanidad. La historia comienza con una descripción del estado del mundo antes del diluvio. Según el relato, la humanidad ha caído en un estado de corrupción y maldad incontrolable. Génesis 6:5 dice: «Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Este pasaje pinta un cuadro sombrío de la humanidad, presentándola como irremediablemente perdida, con sus corazones y mentes inclinados hacia la maldad en todo momento. Lo perturbador aquí no es solo la profundidad de la corrupción humana, sino la respuesta divina. Dios, según el relato, lamenta haber creado al ser humano, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Este es un momento inquietante en el que el Creador, quien en los primeros capítulos de Génesis se había deleitado en la bondad de su creación, ahora está profundamente decepcionado y decide destruir todo lo que había hecho. El castigo que Dios planea es implacable. Destruirá no solo a los humanos, sino también a los animales, las aves y todos los seres vivientes. El juicio no se limita a la humanidad, sino que toda la creación debe sufrir las consecuencias de la maldad del hombre. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:7. Este acto de exterminio masivo plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué castigar a toda la creación por los pecados de los humanos? ¿Qué tipo de desesperación llevó a Dios a tomar una decisión tan extrema? La Biblia no ofrece una respuesta clara a estas preguntas, lo que deja al lector enfrentado a la cruda realidad de la ira divina. Sin embargo, hay una excepción. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, encuentra gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:9.
Dios le ordena construir un arca, una inmensa embarcación que salvará a él, su familia y una pareja de cada especie de animal. El arca se convierte en un símbolo de esperanza en medio de la destrucción inminente, pero al mismo tiempo, su construcción durante años es una señal silenciosa y perturbadora del juicio que se avecina. Mientras Noé trabaja en el arca, el resto de la humanidad sigue viviendo en su maldad, inconsciente de su destino final. El diluvio. Un juicio inescapable. Finalmente, el diluvio llega, y con él, la aniquilación total. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Génesis 7:22. La Biblia describe cómo las aguas cubren la tierra por completo, ahogando a cada ser vivo, desde los animales hasta los seres humanos. La magnitud de la destrucción es difícil de imaginar. Familias enteras, aldeas, ciudades y todo ser vivo, arrastrados por las aguas en un castigo absoluto. Este pasaje, más allá de su simbolismo teológico, es profundamente perturbador cuando se lee de manera literal. Imagina la desesperación de las personas mientras el agua sube, golpeando puertas, gritando por ayuda, mientras observan cómo el arca se cierra detrás de ellos. El juicio de Dios es inescapable, y ningún acto de última hora puede salvar a los que no han sido llamados. Después de 40 días y 40 noches, el diluvio termina. El arca descansa sobre el monte Ararat. Y finalmente, Noé, su familia y los animales salen para repoblar la tierra. Dios establece un pacto con Noé y promete no volver a destruir la tierra con agua, sellando esta promesa con el arco iris, símbolo de esperanza y renovación. Sin embargo, incluso después de la catástrofe, la historia no termina de manera completamente optimista. Noé, el justo salvador de la humanidad, cae en el pecado. Después de plantar una viña, se embriaga con el vino, y uno de sus hijos, Cam, ve su desnudez, lo que lleva a una maldición que afectará a futuras generaciones. Este episodio sugiere que, a pesar del nuevo comienzo, la corrupción y el pecado siguen presentes en el corazón humano. El relato del diluvio es perturbador porque nos enfrenta a una visión de Dios como un juez severo, dispuesto a destruir su propia creación cuando el mal alcanza un punto crítico. A pesar de la salvación de Noé, el juicio es total y la humanidad es vista como profundamente corrupta, con una tendencia al mal que persiste incluso después del diluvio. Esta historia plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del juicio divino, la justicia y la misericordia. ¿Qué tan lejos puede llegar la corrupción humana antes de que Dios intervenga de manera tan destructiva? ¿Cuánto de lo que hacemos diariamente nos acerca a ese límite? Y sí, como en la época de Noé, estamos también bajo el juicio inminente de un diluvio espiritual, uno que no podemos prever, pero que podría llegar de repente. El relato de Noé no es solo una historia de salvación, es también una advertencia de la fragilidad de la vida humana bajo la mirada divina. Una visión perturbadora del poder absoluto que controla el destino de la creación. ¿Estamos preparados para enfrentar ese juicio cuando llegue?